Bien, vamos a ver el tema de incontinencia urinaria. Podemos definir a la incontinencia urinaria como la pérdida involuntaria de orina. Hoy día, este término, así como está, es la definición. De hecho, el mismo término, vaya la redundancia, de incontinencia urinaria, define que no puedes contener la orina de manera voluntaria. Pero vale la pena mencionar que, y los libros anteriores lo mencionaban, que es importante objetivizar esta pérdida involuntaria, o sea, hacerla demostrable. Y que el otro punto que hay que tomar en cuenta en esta definición es que afecta socialmente a la paciente. No es lo mismo una paciente de 50, 60 años, 70 años, que está en su casa, que se dedica al duro trabajo del hogar, que pueda tener por años la incontinencia urinaria de esfuerzo, por ejemplo, y que no la esté afectando socialmente porque precisamente está en su casa, hasta que quizá llegue un punto en que es muy importante y muy severa y busca precisamente la atención, a una incontinencia urinaria, por ejemplo, de una ejecutiva, de una doctora o de una persona que por su labor, por el trabajo que desempeña, la pérdida de muy poquita cantidad de orina la afecta sustancialmente. Por ello, este punto sigue siendo válido para un servidor como parte de la definición, haciendo énfasis que la definición es simple y sencillamente la pérdida involuntaria de orina. En relación a frecuencia, en términos generales, podemos mencionar que la incontinencia urinaria va hacia arriba. Sin embargo, si nos vamos a los distintos tipos de incontinencia urinaria, podríamos decir que unas van en frecuencia hacia arriba y otras van en frecuencia hacia abajo. Me explico. La incontinencia urinaria de esfuerzo, que la asociamos al prolapso de la uretra, a la afectación de la uretra media y del cuello, la unión de la uretra con la vejiga, más que al cistocele, y que la asociamos a la multiparidad, pues va en descenso porque hoy día la mujer mexicana tiene como promedio 2 hijos. Y la mitad de estos 2 hijos, el 40%, en algunos casos hasta el 50%, y en lo privado hasta el 90% son cesáreas. Y siendo una cesárea se afecta menos las estructuras pélvicas. Ojo, dije menos porque también se pueden afectar. Así es que si la causa número 1 de prolapso genital, que son la multiparidad, está desapareciendo, pues entonces la asociación con la incontinencia urinaria de esfuerzo, pues está disminuyendo. Pero ojo, si esto que estoy diciendo tomamos en consideración que la mujer hoy día vive 75, 80 y más años, hace que estemos viendo más incontinencia urinaria de esfuerzo en este tipo de pacientes porque hoy día viven más. Espero haberme explicado en este sentido. Hay otro tipo de incontinencia urinaria, que es la incontinencia urinaria de urgencia, y que está asociada, me voy a adelantar ahorita un poquito, al estrés. Y dado que hoy día estamos todos, absolutamente todos, más expuestos al estrés, está asociada, no es la causa, está asociada. Ojo, incontinencia urinaria de urgencia. Este tipo de incontinencia urinaria va
para arriba. Este tipo de incontinencia urinaria se ha establecido que que las mujeres que llegan a los 60, 70 años y más, la padecen hasta un 25 y un 50%, algunos libros incluso hablan de más porcentaje. Así es que es una patología extremadamente frecuente que en muchas ocasiones la paciente la tiene y no la afecta tanto socialmente y por ende no busca la atención. Obviamente, la paciente que va a acudir con nosotros, el motivo de consulta de ella será la pérdida involuntaria de orina, dependiendo del tipo de incontinencia urinaria que tenga y que ahorita vamos a definir clínicamente cómo es. Ahora bien, hay algunos trastornos de la vejez que se asocian y predisponen a que la paciente tenga también mayor cantidad de incontinencia urinaria. Como estas personas en la vejez se mueven poco, se les olvida tomar agua, con mucha frecuencia caen en impactación fecal o en estreñimiento, ¿verdad? Y esto hace que se vayan afectando per se también la edad, las estructuras pélvicas y que pudiera haber incontinencia también urinaria. Estados de confusión, tratamientos con fármacos, etcétera, situaciones donde el paciente, pues definitivamente, en términos generales, se mueve mucho menos o están en inmovilidad, no se diga en estados de confusión, donde pues están perdidos, digamos, en tiempo, en espacio y en persona, y pues no saben lo que está ocurriendo con su cuerpo. Eh, la incontinencia urinaria podemos clasificarla en varios tipos. Para fines de este curso de ginecología, vamos a hablar de la incontinencia urinaria de esfuerzo, de la urgencia urinaria y de la incontinencia urinaria mixta, que incluye estas dos previas. También puede haber incontinencia urinaria de causa neurológica, por diversas afectaciones que pueda tener la columna vertebral, los nervios, diabéticas pacientes, en fin, vejigas neurogénicas, vejigas que orinan por rebosamiento, la fístula, que es harina de otro costal, que la asociamos generalmente a cirugía, que la asociamos a pacientes con cáncer, con radioterapia, con quimioterapias, anomalías congénitas incluso. Estas últimas tres causas, neurológicas, fístula y anomalías congénitas, son de otros capítulos, de otro tema. Nos vamos a enfocar exclusivamente a la incontinencia urinaria de esfuerzo, a la incontinencia urinaria de urgencia y a la mixta. Desde el punto de vista de la fisiopatología de estos tipos de incontinencia urinaria, la incontinencia urinaria de esfuerzo es aquella que está asociada al prolapso genital. Es aquella que está asociada al cistocele, al uretrocele, del que ya hablamos, y en la que un aumento de la presión intraabdominal hace que la paciente pierda orina de manera involuntaria. En este tipo de patología, el detrusor, que es el músculo liso de la vejiga, está normal. O sea, con detrusor normal. En este tipo de patología, obviamente, en la exploración ginecológica vamos a encontrar la afectación de la uretra, uretrocele, del cistocele, lo más frecuente, cisturetrocele, para que se presente esta. Pero pudiera haber una incontinencia, ojo, una incontinencia urinaria de esfuerzo no asociada a prolapso genital, es decir, con un detrusor normal y con todas las estructuras pélvicas normales. Y sin embargo, perder orina al hacer un esfuerzo. Y entonces nos vamos a un problema que tiene que ver específicamente con la estructura que se ve afectada en este caso, que es el esfínter
el esfínter de la uretra, o sea, un esfínter de la uretra débil. Entonces, en este tipo de pacientes, todas las estructuras están normales, pero tiene incontinencia urinaria de esfuerzo. También tenemos la incontinencia urinaria por urgencia. En esta no sabemos a qué se debe esta patología, pero sí sabemos que el músculo detrusor, que es el músculo liso de la vejiga, se ve afectado y empieza a contraerse de manera desordenada, haciendo que la mujer tenga el deseo miccional con una capacidad urinaria muy baja o en cualquier momento, de tal forma que hace que ella tenga el deseo imperioso de orinar. Entonces, no sabemos la causa, pero sí sabemos que el músculo detrusor está afectado. Y en la mixta, bueno, pues es una combinación precisamente de la fisiopatología de ambas que ya mencionamos. Es importante que cuando tengamos como diagnóstico una incontinencia urinaria, a la hora de la anamnesis, todavía estamos en anamnesis, hagamos énfasis en 3 factores que tenemos que tomar en consideración y que están asociados a la incontinencia urinaria. Uno es la infección urinaria. Una infección urinaria severa, una cistitis aguda pero severa, puede tener incontinencia urinaria por un día o 2 días, por la irritación precisamente de la vejiga, inclusive del detrusor. Pero una vez tratada la infección y curada la paciente, desaparece la incontinencia urinaria. De tal forma que cuando una paciente acude a nuestro servicio con una incontinencia urinaria de esfuerzo o de urgencia, es importante, antes de hacer estudios paramédicos, ahorita vamos a hablar de diagnóstico, paramédicos, por ejemplo, urodinámicos, tenemos que tener la certeza de que esa paciente está libre de infección, aún y cuando ella no manifieste síntomas urinarios. A estos pacientes se les pide un parcial de orina y urocultivo, y tienen que estar negativos ambos para poderla pasar al siguiente estudio, debido a que aunque haya una infección subclínica, puede alterar el resultado de los estudios específicos para diagnosticar, vaya la redundancia, específicamente el tipo de incontinencia urinaria que esta paciente pueda tener. A veces es muy evidente que tiene una incontinencia urinaria de esfuerzo, porque todo así nos lo indica, pero está subclínicamente otra incontinencia urinaria de urgencia, lo cual nos da el diagnóstico de incontinencia urinaria mixta. Y entonces es importante que la vejiga esté limpia, que no haya infección, para precisar diagnóstico. Y cuando tú precisas diagnóstico, entonces precisas terapéutica. El otro punto importante que siempre hay que tomar en consideración en estas pacientes es en qué edad se encuentra la paciente y en términos de normalidad, que es lo más frecuente, si está alrededor de los 45 y 50 años, pues debemos estar pensando que la paciente trae un hipoestrogenismo y que pudiera ya estar en menopausia. Entonces, la afectación de la disminución de los estrógenos es mucha sobre las estructuras pélvicas, ya lo habíamos mencionado. Y es un factor a tomar en consideración, incluso en tratamiento, incluso en incontinencias urinarias leves, en la que hay un prolapso uterino leve y que acordaste con la paciente que vas a hacer un tratamiento conservador. No quiero decir con esto que con los estrógenos vamos a curar a la paciente, pero sí la podemos contener, sí la podemos mantener
Y si sigue las reglas del juego, la podemos conservar así a la paciente. Entonces, el estado hormonal es importante. Recuerden ustedes que hay mujeres que tienen menopausias precoces. Dije entre 45 y 50 porque es lo más frecuente, es lo normal. Pero puede ser que a los 38, a los 40 años se pierda la capacidad del ovario para producir estrógenos y entonces esta sintomatología puede presentarse de manera más temprana. Sobre todo si la paciente trae ya un grado de leve, si ustedes quieren, de relajación pélvica, que con el lipoestrogenismo, como ya se ha mencionado, se va a incrementar. Y el otro punto que tenemos que valorar es el grado de estrés que trae la paciente. Ya lo mencioné, que está asociado sobre todo a la incontinencia urinaria de urgencia. Y en términos generales, podríamos decir que las situaciones de estrés marcado de alguna forma u otra afectan a la vejiga en este tipo de pacientes con incontinencia urinaria en las que el diagnóstico está incierto, en las que tenemos cierta dificultad para precisar el diagnóstico. De hecho, esta área de urogine es una de las más importantes a nivel mundial como línea de investigación. Hay mucho todavía que aprender en esta área. Como son los sangrados anormales, otra área importante, como son los anticonceptivos, como es otra área, y por supuesto el cáncer, que siempre ha sido un área de interés, dado que pues, no lo podemos curar todavía en términos generales. Entonces, el estrés es importante y el estrés lo podemos detectar, el grado de nerviosismo que trae la paciente, desde que la paciente, inclusive sin emitir una sola palabra, hábitus exterior, está entrando, cómo se comporta y preguntando directamente cómo se siente ella. Ellas mismas saben que cuando están estresadas, la sintomatología, sobre todo la incontinencia urinaria de urgencia, se incrementa. En relación al cuadro clínico y al diagnóstico, pues en términos generales pudiéramos decir que clínicamente pudiéramos llegar hasta un 65, 70%, 80, algunos libros hablan, 65, 70% de seguridad en el diagnóstico clínico. Sin embargo, como hay situaciones subclínicas de alguna de las incontinencias que se ha mencionado, pues en los lugares donde se cuente con departamentos específicos o áreas específicas para estudiar a fondo estas pacientes, se prefiere precisar con paraclínica el diagnóstico para instituir la terapéutica más adecuada. En relación al cuadro clínico de la incontinencia urinaria de esfuerzo, pues te va a decir la paciente que cada vez que tose, cada vez que ríe, cada vez que levanta algo pesado, pues pierde un poco de orina y que esto se ha acentuado con el pasar del tiempo. Al revisarla ginecológicamente, pues vas a ver precisamente lo que está asociado a esto. Pues la pérdida de las estructuras de su lugar normal y lo más probable es que vayas a ver un cistocele, un uretrocele que te haga el diagnóstico clínico casi seguro y prácticamente lo debe de tener, pero pasamos al estudio urodinámico porque pudiera traer una incontinencia urinaria mixta. Recuerden ustedes que puede haber una paciente que tenga incontinencia urinaria de esfuerzo, con la misma sintomatología que ya les mencioné, y que a la hora de la exploración, ojo, que a la hora de la exploración no haya relajación pélvica, no haya prolapso uterino, no haya cistocele, no haya uretrocele.
Y entonces en ese tipo de pacientes tenemos que pensar en la posibilidad de que se trate de un problema del esfínter. Y el problema del esfínter lo diagnosticamos a través de estudio urodinámico. En la incontinencia urinaria de urgencia, la paciente típicamente siente un deseo imperioso de orinar. De hecho, si no tiene un baño cerca, ella se orina prácticamente. Este tipo de pacientes, cuando todavía pueden controlar esta dificultad que tienen, a cualquier sitio que vayan, socialmente hablando, un restaurante, alguna fiesta, alguna casa de alguna amiga, etcétera, lo primero que preguntan es dónde está el baño. Y se suelen sentar cerca del baño. ¿Con qué objeto? Pues de que puedan llegar rápidamente. Es muy molesto porque imaginen ustedes, por ejemplo, a una doctora que esté operando y que tenga incontinencia de urgencia. Pues es sumamente desagradable. Entonces es una situación que desde el punto de vista social afecta muchísimo a la paciente y que gracias a la ciencia, gracias al desarrollo de la gine, de la gineuro, hoy día hay tratamientos muy buenos que si bien no resuelven de fondo el problema, sí hacen que la paciente tenga una calidad de vida más que óptima y puedan llevar una vida totalmente normal. Estas pacientes pueden iniciar a jóvenes, a los 20, a los 25, a los 18, y tener este problema el resto de su vida, pero pasar gran parte de su vida controladas con los tratamientos que hoy día se tienen. Y finalmente, el cuadro clínico de la incontinencia urinaria mixta, pues es una combinación. Eh, para precisar el diagnóstico en nuestro departamento, y esto no es aceptado a nivel mundial ni a nivel nacional, se pasan a pruebas complementarias. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque clínicamente puedes llegar a un alto porcentaje de diagnóstico y de ahí pasar a las pacientes a cirugía. Y hacen un filtro para pasar a estudios complementarios a cierto tipo de pacientes. Por ejemplo, aquella que ya tuvo una cirugía y fracasó. Eh, Estoy hablando de la incontinencia urinaria de esfuerzo, la operaron, fracasó, y entonces viene por una segunda ocasión, por la incontinencia urinaria, entonces a esta sí la pasan a estudios urodinámicos. Nosotros, en nuestro departamento, a todas las pacientes que llegan con incontinencia urinaria, aunque sea muy evidente que es de esfuerzo, porque tú ves la estructura prolapsada, cistocele o uretrocele, como quiera las pasamos a estudios urodinámicos, a su evaluación urodinámica, con el objeto de precisar diagnóstico y ver si no es una mixta y que tengamos que tratar ambas. En términos generales, podemos decir que el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo, en la que existe, por supuesto, relajación pélvica, prolapso de la uretra y de la vejiga, el tratamiento es quirúrgico. El objeto del tratamiento es levantar la uretra media, es ponerla en la posición óptima, es levantar el ángulo de la uretra con la vejiga, fortalecerlo, de tal forma que podamos contener la orina al esfuerzo. Y hay distintas técnicas que no es el caso tratarlas con ustedes, pero hay técnicas vaginales, hay técnicas abdominales, hay técnicas de cabestrillo, donde se levanta la uretra media, y en fin, distintos procedimientos cuyo objeto es reforzar, repito, la uretra media. El tratamiento, ojo, de la incontinencia urinaria de esfuerzo sin prolapso uterino. Ojo, no hay prolapso uterino, no hay cistocele,
no hay uretrocele, pero al hacer esfuerzo pierde orina la paciente. El tratamiento es médico y el tratamiento médico consiste en estimular los receptores adrenérgicos que predominan en el esfínter de la uretra para que estos hagan que el esfínter funcione mejor. Entonces, simpático-miméticos, fenilalanina, inclusive la imipramina se pudiera utilizar para estimular a estos receptores adrenérgicos y que hagan que el esfínter funcione mejor. Simpático-miméticos. Cuando estamos hablando de la incontinencia urinaria de urgencia, este tipo de pacientes, como primer línea de tratamiento, se dan los anticolinérgicos. ¿Por qué anticolinérgicos? La vejiga y el músculo detrusor involuntario, músculo liso, tiene mayor cantidad de receptores colinérgicos, de tal forma que el tratamiento es bloquear estos receptores con medicamentos para hacer que el músculo detrusor se calme, de tal forma que se dan anticolinérgicos. El gran problema con los anticolinérgicos es que actúan a nivel sistémico, paralizan el intestino delgado, resecan mucho la secreción, la boca, porque deja de tener secreción de saliva el paciente y en términos generales es poco tolerado por los pacientes. De tal forma que se han instituido tratamientos locales, tratamientos que tienen que ver con instilar ciertas sustancias directamente en la vejiga a través de sondeo, en algunos casos muy escasos de histeroscopía para valorar, digamos, la estructura interna de la vejiga, pero esto lo hacen por sondeo y aplican distintas sustancias, entre otras atropina, entre otras botox, entre otras cimetidina, entre otras esteroides, entre otras ácido hialurónico, entre otras pues se me escapan algunas más, pero son otras más, muchas más. De tal forma que uno pudiera decir, bueno, pues es un tratamiento en el que no hay nada específico. Pues no hay nada específico, pero con la atropina particularmente hemos visto una mejoría notable de las pacientes, no todas. Por eso es que hay distintos tratamientos. Si no mejora con la atropina, se le pasa a la cimetidina. Y si no mejora con la cimetidina, se pasa al ácido hialurónico. Y así se está viendo paciente tras paciente. Lo que se ha visto es que la mayoría de las pacientes responden a la atropina con tratamientos de 4 a 6 sesiones y que pueden estar asintomáticas desde 6 meses a 1 año, a 2 años. Esto es muy variable. Pero imaginen ustedes una paciente que trae incontinencia urinaria de esfuerzo, que le das este tipo de tratamiento local, ya no toleró los anticolinérgicos. Es muy molesto los anticolinérgicos. Se los menciono porque hay que decirlo, pero prácticamente las pasamos a esto porque es muy bueno y que mejoran su calidad de vida notablemente por 6 meses, por 1 año, por 2 años. Y ellas saben cuando va a iniciar nuevamente el proceso, porque es como un aura, ellas lo sienten. Ellas sienten que ahí viene el proceso. Y entre más temprano empieces con estas pacientes un nuevo tratamiento, mejoran notablemente. De tal forma que hoy día la calidad de vida de estas pacientes, que era muy amarga, muy triste, es extraordinariamente buena. Pueden desarrollar prácticamente su trabajo, sus funciones de su vida normales y con tratamientos que ciertamente, entre comillas, son empíricos,
porque lo que calmamos es el detrusor, pero no sabemos por qué se altera el detrusor, por eso la paciente persiste con su problema, pero sí las podemos mejorar por diversos periodos de tiempo, de tal forma que pueden llevar una vida prácticamente normal. Quizá en una escala de 0 a 10, si en el pico máximo están en 10, las podamos llevar a 1, a 2, y la paciente con eso se va a sentir extraordinariamente bien. Entonces, el pronóstico de estas pacientes, repito, ha mejorado sustancialmente. Podemos entonces concluir diciendo que en términos generales el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo es quirúrgico, aunque puede ser médico incluso, y aquí no lo mencioné, a ver si no los confundo, en la incontinencia urinaria de esfuerzo en la que hay relajación pélvica leve, ojo, leve, muy escasa, y por ende trae prolapso leve, pudiéramos hacer tratamientos conservadores a base de lo que ya les mencioné previamente en la clase de prolapso, a base de mantener a la paciente con una dieta óptima, con un peso óptimo, moviéndose, reforzando las estructuras pélvicas y, por supuesto, con el tratamiento de hormonoterapia. Y el otro tratamiento médico que hay en la incontinencia urinaria de esfuerzo es la que no tiene prolapso y que ya mencionamos que los simpático-miméticos es su tratamiento. Y en términos generales podemos decir que la urgencia, la incontinencia urinaria de urgencia, el tratamiento es pues médico. Obviamente la que es mixta, pues vamos a combinar el tratamiento médico-quirúrgico en su caso, ¿verdad? Con esto espero que haya quedado claro el término el tema de incontinencia urinaria. Para que la definición de incontinencia urinaria sea completa, además de la pérdida involuntaria de orina, debe haber objetividad demostrable y problema social de la mujer, infección urinaria, estrés, disminución de los estrógenos, patología orgánica. 2. Incontinencia urinaria que presenta urgencia urinaria y tiene un comportamiento que tiene asociación con el grado de estrés de la paciente. Fístula, rebosamiento, congénita, vejiga hiperactiva por disminución de estrógenos. ¿En qué porcentaje la incontinencia urinaria de esfuerzo se diagnostica correctamente a través de la historia clínica? 8 a 10%, 68 a 70%, 98 a 100%, 18 a 20%, 38 a 40%. ¿Cuál es el tratamiento de la incontinencia urinaria debida a vejiga hiperactiva? Cistopexia, uretropexia, anticolinérgicos, antibióticos o estrógenos.